Hola, bienvenidos a una nueva misión informativa de Contexto Global por France 24. Yo soy Andrés Mesa Muñoz y a continuación los titulares. En Siria, los enfrentamientos entre las fuerzas del nuevo gobierno y grupos leales al derrocado Bashar al-Assad causan la muerte de más de 240 personas en 2 días. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos indica que la mayoría de víctimas mortales son civiles. Analizamos en esta emisión. Rusia lanzó un nuevo bombardeo a gran escala contra territorio ucraniano. El ataque con drones y misiles que alcanzó 5 regiones del país golpeó la red energética y causó al menos 10 heridos. Una ofensiva paralela en la región de Donetsk mató a 5 personas. 10 muertos y más de 1.000 evacuados por inundaciones en Argentina. La ciudad de Bahía Blanca, en el este del país, se encuentra bajo el trabaja las labores de evacuación, mientras Milei anunció ayuda económica. Tenemos reporte. Vamos a iniciar en Siria. Los enfrentamientos entre las fuerzas del nuevo gobierno y grupos leales al derrocado presidente Bashar al-Assad ya dejan más de 240 personas muertas en 2 días. Este es el episodio más violento desde que los rebeldes tomaron el poder. Y vamos a analizar este tema y por ello saludamos a esta hora a Farid Kahad. Él es internacionalista y experto en Medio Oriente. Farid, bienvenido a France 24. Gracias, buenas noches. Este es hasta ahora el mayor desafío a la autoridad de estas nuevas fuerzas gubernamentales allí en Siria. ¿Hasta qué punto podría escalar esta situación, Farid? A ver, es difícil de creer que esta rebelión en Latakia y Tartus basten por sí solas para poner en riesgo la estabilidad del nuevo gobierno, porque hay que tener en cuenta que esta es la región del país de la que proviene la minoría étnica alawita, que es solo 10% de la población, pero que estuvo sobre representada tanto en el gobierno como en las Fuerzas Armadas bajo la dictadura de Bashar al-Assad. Ahora, la mayoría de los alawitas no combatieron para mantener la dictadura, por eso cayó tan fácilmente el régimen, pero ahora parece que en esta región se ha montado una insurgencia que está encabezada por gente que perteneció al régimen de Bashar al-Assad, entre otros su hermano Maher, que firma algunos de los comunicados de esta insurgencia. Así es, usted lo indica, en estas zonas son donde se registra la mayoría de los combates y es una zona alawita. Ya el nuevo gobierno había prometido desde el inicio respetar a las minorías y según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, los civiles muertos son alawitas. ¿Esto es pura casualidad o hay una amenaza existencial de una violencia sectaria? Lamentablemente parece ser lo segundo, porque el gobierno en Damasco admitió que, digamos, eran milicias presumiblemente no bajo su control, aunque el Observatorio Sirio de Derechos Humanos discute eso, pero milicias que habrían actuado motivadas por rencillas sectarias. Esto era lo que temían los alawitas desde la caída del régimen, y claro, el otro problema es que el gobierno había prometido que el 1 de marzo iba a dar a conocer un nuevo gabinete o un nuevo gobierno para efectos prácticos, salvo por el presidente, que iba a ser un gobierno de unidad nacional y el 1 de marzo ya pasó y ese gobierno no se ha formado. Entonces creo que algunas conductas del propio gobierno han suscitado estos temores en sectores, no solo alawitas, en otras minorías étnicas como los rusos. Ahora, usted mencionaba hace un momento, Farid, que esta ofensiva, estos enfrentamientos no son sinónimo de desestabilización del nuevo gobierno y según los reportes locales todavía hay varias zonas fuera del control de este nuevo gobierno. ¿Podemos hablar de que puede haber un riesgo de perder el poder? No como producto de esta insurgencia particular. Tendría que surgir, digamos, acciones armadas en su contra de milicias de distinto origen étnico, como las Fuerzas de Defensa Sirias, que básicamente
están dirigidos por miembros de la minoría kurda, o las milicias vinculadas a los drusos, aunque ahí hay un principio de acuerdo para integrarlos en las futuras Fuerzas Armadas. Entonces mi punto sigue siendo, lo del ataque a Tartus por sí solo no basta para poner en riesgo el nuevo gobierno, pero si el nuevo gobierno no integra a representantes de minorías étnicas en el seno de sí mismo y en las Fuerzas Armadas, el riesgo tendería a crecer. Bien, pues vamos a estar al tanto de cómo evoluciona esta situación ahí en Siria. Farid Cajal, internacionalista y experto en Medio Oriente, muchas gracias por el análisis aquí en France 24. De nada, buenas noches. Vamos a cambiar de tema y pasamos con noticias sobre la guerra en Ucrania. El presidente Donald Trump amenazó a Rusia con nuevas sanciones si no se sienta a negociar. Y esto en medio de la expectativa por una reunión en Arabia Saudita entre delegaciones de Washington y Kiev la próxima semana. Mientras tanto, en terreno continúa la ofensiva rusa, un ataque masivo con misiles y drones dirigidos a la infraestructura energética alcanzó a 5 regiones del país. Y en Donetsk al menos 5 personas perdieron la vida por otra ofensiva. Los detalles con nuestra enviada especial Catalina Gómez Ángel. El ataque de anoche fue uno de los más grandes vividos en Ucrania en los últimos meses. Fueron 61 misiles de diferentes clases y más de 200 drones que atacaron en diferentes partes del país. Tuvieron consecuencias civiles. Aquí en Kharkiv, donde nos encontramos, hubo 8 heridos y 9 edificios que fueron afectados, pero especialmente tuvieron como objetivo infraestructura de petróleo y de gas. Según anunciaba la compañía más grande de este país, Naftogaz, decía que este era el ataque número 17 en el país, y aunque no se sabe realmente cuál es la dimensión, tendrá sin duda consecuencia en la vida de los civiles ucranianos. Y eso también trae la reacción del presidente Zelensky, que hoy vuelve a pedir esos primeros pasos para un cese al fuego definitivo y habla de un cese en el aire, especialmente esos misiles y drones a largo alcance, y también en el mar. Y es que sin duda ese congelamiento de la ayuda militar, pero especialmente de inteligencia norteamericana, tiene un gran impacto en el país, y especialmente también para detectar especialmente esos ataques de misiles. Y esto se suma que hoy se conoce que la empresa conocida como Naxar, que daba imágenes satelitales a Ucrania también para detectar el trayecto de esos misiles y también prevenir a la sociedad civil con esas alarmas, también ha cesado esta ayuda. Según una web militar ucraniana, esto habría sido por orden de Washington, según le decían fuentes anónimas a esta página web. Y esto llega en un momento en el cual Ucrania entra en otra noche. La gente se pregunta cuántos ataques más de estos tendrán que llegar, y sobre todo cuáles serán las consecuencias ahora que Estados Unidos empieza a cesar esta ayuda. Vamos a Groenlandia, que ha sido objeto de repetidas declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha insistido en su voluntad de que este territorio autónomo danés pase a ser estadounidense. Sin embargo, esta postura ha favorecido un renacimiento de la causa independentista y de las reivindicaciones de la cultura inuit en la antesala de las elecciones del próximo 11 de marzo. En Groenlandia, los independentistas están en su auge. Con unas elecciones del próximo 11 de marzo a la vista, el Partido Nacionalista Groenlandés Naleraq espera obtener su mejor resultado hasta la fecha por las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el territorio danés. Apoyamos firmemente su derecho a decidir su propio futuro, y si lo deciden les damos la bienvenida a los Estados Unidos de América. Necesitamos a Groenlandia para la seguridad nacional e incluso internacional. Muchos lo consideran más bien como un llamamiento a no dejar a otras naciones como China explotar los minerales de tierras raras del territorio ártico, pero el momentum de Trump ha sacudido el status quo y favorece el proyecto de independizarse de Dinamarca. El interés de Estados Unidos es definitivamente algo que nos da mucha influencia en términos de ese proceso que queremos iniciar hacia la independencia, y esa influencia es algo que vamos a utilizar en las negociaciones entre el gobierno groenlandés y el gobierno danés. También ese foco sobre Groenlandia impulsa el renacimiento de la identidad indígena inuit. Varios partidos independentistas como el Ataqatigiit tratan de representarlos en el Folketing, el parlamento danés.
Cada vez recibimos más atención del mundo entero y por eso los jóvenes deberían presentarse a las elecciones como yo. Somos un país enorme, con una población pequeña y además hay un enorme interés no solo por parte de Estados Unidos, sino también de China, Rusia y Europa. Así que es muy importante votar este año. Groenlandia, con sus 57.000 habitantes, es un territorio autónomo dentro del Reino de Dinamarca. Las relaciones entre Groenlandia y Dinamarca se han tensado en la última década por las revelaciones sobre la colonización, incluida la separación de niños inuit de sus familias y la anticoncepción forzada de mujeres y niñas. En noticias de América Latina, vamos a Argentina. A 10 subió el número de víctimas mortales por las inundaciones en Bahía Blanca, en el este del país. Hay más de 1.000 personas evacuadas mientras las autoridades avanzan en las labores de rescate y asistencia para los afectados. Se teme que el número de fallecidos pueda seguir aumentando mientras el presidente Javier Milei suspendió su agenda para seguir la crisis y anunció ayuda por una suma equivalente a un poco más de $9 millones para atender la situación. El reporte con nuestro corresponsal Natalio Cosoy. La tormenta comenzó en torno a las 4 de la mañana y en muy pocas horas habían llovido más de 300 milímetros. Eso es más del doble de anteriores récords para esa ciudad, según informaron especialistas en el área. Esa cantidad de lluvia hizo que se desbordaran cursos de agua y se empezara a inundar la ciudad. Hubo calles totalmente anegadas, el agua empezó a ingresar a los edificios, se rompieron vías de circulación, hubo autos que quedaron trabados en socavones, se rompieron puentes. Una de las imágenes más fuertes fue ver al personal de un hospital con agua hasta sus rodillas, retirando a niños de una sala de neonatología. Hubo intervención de fuerzas de seguridad y de emergencias a nivel local, nacional y también provincial. Participaron bomberos, defensa civil, fuerzas de seguridad y también las Fuerzas Armadas. Realmente ha sido un golpe muy fuerte para la ciudad de Bahía Blanca. Es una importante ciudad del sur de la provincia de Buenos Aires, de más de 330.000 habitantes, que encima todavía tiene vivo el recuerdo de una tragedia que sufrió en el año 2023, en diciembre, cuando un temporal de fortísimos vientos dejó 13 muertos. Otra vez, por una catástrofe climática, esta ciudad ha sido golpeada. Seguimos en América Latina. En Ecuador, al menos 22 personas fueron asesinadas durante un aparente conflicto entre bandas criminales rivales en Guayaquil. La ciudad es el epicentro de la crisis de violencia que atraviesa el país vinculada con el crimen organizado y el narcotráfico. Los hechos ocurrieron concretamente en el distrito de Nueva Prosperina. El presidente Daniel Noboa otorgó un indulto preventivo a todos los policías y militares que hayan actuado o vayan a desplegarse en esa zona, asegurando que necesita que actúen sin temor a represalias. Hasta aquí este capítulo informativo de Contexto Global por France 24, pero no se desconecten que ya llega Martín Bustamante con un nuevo capítulo de Aquí América. Quédense con nosotros.